Bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Soy Eric y hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre un tema muy importante, la justificación del creyente. Honestamente, como creyentes tenemos pecado en nuestras vidas todavía, pero es de gran consuelo saber que si estamos en Cristo, Dios nos ha justificado. Bueno, aunque la palabra justificación tiene mucha importancia en nuestras vidas, a veces la palabra es un poco difícil entender. Hola Jason, queremos entender la justificación un poco más. ¿Podrías explicarla para nosotros? Bueno, hola Eric. Hace poco más de 500 años, un hombre llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, que se considera el comienzo de la Reforma protestante. Y uno de los principales problemas o asuntos que Lutero tuvo con la iglesia en ese momento fue su comprensión de esta doctrina, la justificación. Y cuando Pablo habla de la salvación, él dice: a los que Dios predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también Él justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Realmente podemos hablar de todas las partes de este versículo, pero queremos enfocarnos en qué significa que Dios nos justificó. En términos simples, la justificación significa declarar justo. Es un término legal. Hace un par de semanas, Eric, hablaste sobre el Evangelio y uno de tus puntos fue que todos los hombres y mujeres son pecadores. Por eso merecemos la ira de Dios y el castigo eterno. Dios es perfectamente justo al mirar nuestro registro pecaminoso y declararnos culpables y merecedores de su castigo eterno. Entonces, tenemos un registro lleno de pecado e injusticia. Y luego está Cristo. Él nunca pecó. Él tiene un registro de perfecta obediencia y justicia. Pero sin santidad, sin justicia, no podemos ver a Dios, no podemos estar cerca de Dios. Entonces, necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos el perdón de los pecados. Necesitamos limpiar nuestro registro pecaminoso. Por la gracia infinita de Dios, eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él llevó nuestro pecado. La Biblia dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces nuestro pecado es puesto en Jesús y Él paga la pena que merecemos mientras nuestro registro pecaminoso se limpia. Entonces ahora no tenemos registro de pecado, pero tampoco tenemos registro de justicia ni registro de obediencia fiel a Dios. Entonces, mientras nuestro registro pecaminoso fue transferido a Cristo en la cruz, su registro sin pecado de obediencia nos fue transferido. El término teológico para esto es la imputación de la justicia de Cristo. Su justicia se acredita en nuestra cuenta. Nuestro pecado para Él, su perfecta justicia para nosotros. El gran intercambio. Entonces ahora, cuando Dios nos ve, no ve nuestro registro pecaminoso. No. Él ve el registro perfecto, la obediencia de Cristo, y nos declara justos. Pablo dice: no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. En resumen, la justificación es que Dios considera nuestros pecados como perdonados y la justicia de Cristo como nuestra, y nos declara justos. Bueno, Eric, antes de terminar, quiero mencionar dos cosas más. Uno es cómo recibimos esta justificación, y la segunda es
¿qué diferencia hace esta doctrina en nuestras vidas diarias? En el principio mencioné Martín Lutero, y la batalla principal en la Reforma fue por esta doctrina. La justificación o el hecho de que Dios nos declara justos viene por fe o por fe y buenas obras. Los reformadores creían, como nosotros, que la Biblia enseña claramente que la justificación viene solo por la fe. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, nuestros pecados son contados como perdonados por la muerte de Cristo, y su justicia nos acredita, y por lo tanto Dios nos declara justos. La justificación es solo por fe. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Quiero compartir dos. Uno es de Romanos capítulo 3, versículo 28, que dice: ¿por qué concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley? Y en Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y creo que estos son suficientemente claros. Bueno, segunda, ¿cómo impacta esta doctrina en nuestra vida diaria? Cuando confiamos en Cristo para la salvación, nuestros pecados son perdonados y somos declarados justos. Y aunque puede ser una de las verdades más difíciles de entender, la Biblia dice: ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si confías en Cristo, tus pecados son perdonados. Estás libre del castigo del pecado y no tienes que tratar de esforzarte por el favor de Dios. Has sido declarado justo y ahora tienes libertad para amarlo, servirlo y obedecerlo. Debido a esta verdad, podemos tener paz, podemos tener la seguridad de la salvación, podemos adorar a Dios por su magnífica y sorprendente gracia. Amén, Jason, y muchas gracias por una explicación muy útil y buena. Es increíble saber que tenemos seguridad en nuestra salvación debido a la justificación que tenemos en Cristo. Quiero animarlos a todos a escuchar los episodios pasados en nuestro archivo, si no los han escuchado. Gracias otra vez por escuchar Teología en tu Vida y nos vemos la semana que viene.